Para quienes tenemos un acuario de acroporas, la necrosis es una verdadera pesadilla que no queremos tener. Por ello, buscamos un acuario que esté siempre lo más estable en el tiempo, en las condiciones químicas y físicas. No nos gusta tener cambios bruscos porque lastimosamente de un momento a otro puede aparecer la necrosis. Revisamos estas condiciones físicas o químicas en el acuario en las partes que podemos medir: la temperatura, la salinidad, movimientos de agua y las partes químicas de los test a los cuales podemos tener acceso. Podemos observar el acuario si tiene plagas, pero muchas veces ni con las partes químicas ni por las partes físicas ni encontramos una plaga que nos diga la razón de la llegada de la necrosis. Vemos como nuestros corales se blanquean y no entendemos si algunos parámetros que no podemos medir están bien o están fuera de los niveles aceptables. Hacemos esa inspección visual y no encontramos nada extraño. La temperatura, como decía, no ha variado en el tiempo, se mantiene estable, el pH tampoco ha cambiado, la salinidad está estable, etc. No hay nada fuera de lo normal y eso nos embarga una gran incertidumbre y no sabemos si es un caso aislado o corresponde a alguno de estos elementos químicos, físicos o alguna plaga, pero que a simple vista no podemos detectar. Desconocemos qué es lo que ocurre en el acuario y qué es lo que realmente podemos hacer. Estas dudas me llevaron a hacer una prueba con un nuevo servicio, al menos de acceso aquí en Costa Rica. Este servicio nos permite profundizar en la parte química del agua. Estos tests se vienen popularizando en su uso en el acuarismo marino tanto en Europa como en los Estados Unidos desde hace un cierto tiempo. Estos análisis de agua, conocidos como ICP, fueron introducidos al uso del acuarismo marino en Europa por parte de la empresa Triton. Posteriormente el servicio lo comenzó a ofrecer la gente de ATI y ambas de origen alemán. Más recientemente en Europa este servicio lo ofrece la empresa polaca Aquaforest por medio de su división empresarial de Marine Lab, y en Estados Unidos hace no muy poco tiempo, algunas semanas, 6 semanas cuando mucho, se anunció que también el servicio lo estaría brindando hacia el acuarismo marino la empresa ICP Analysis. Estos estudios o análisis nos permiten conocer a profundidad qué es lo que está sucediendo en la parte química del agua de nuestros acuarios. Cada estudio tiene un costo promedio entre los 18.000 a 25.000 colones según las marcas que antes les refería. Como se aprecia, relativamente no es un costo alto cuando valoramos económicamente la inversión que ya hemos realizado o que podríamos llegar a realizar en nuestros acuarios. Este estudio nos podría informarnos en tiempo sobre correcciones urgentes que, de no atenderse, podrían suponer la pérdida de nuestros corales y por tanto de sumas importantes de dinero. Cuando consideramos que un coral importado, por ejemplo, puede superar los 60.000 colones y los fracs nacionales se mueven entre un precio de 10 a 20.000 colones promedio, no parece descabellado realizar inversiones trimestrales o cuatrimestrales por medio de estos estudios para tener un control a profundidad de la parte química de nuestros acuarios. Esto sin considerar que, además de tener un control o una observación profunda de la parte química del agua, pues estos estudios también nos permitirían distanciar los cambios de agua y por tanto realizar economías en la compra de la sal. Estos análisis sustentados en la tecnología ICP están siendo considerados en los países europeos principalmente. Eventualmente me imagino que sucederá en los Estados Unidos, como un paso que impondrá un nuevo desarrollo en el mantenimiento de los acuarios. Por ejemplo, la gente de Triton señala que por medio de el sistema de ellos, más los análisis que ellos realizan, se puede suspender los cambios de agua.
En este sentido, cuando hablamos de que la tecnología está siendo considerada, esta tecnología aplicada al acuarismo marino está siendo considerada en los países europeos como un siguiente paso en el acuarismo, es porque, diríamos, usando una expresión del inglés, es un game changer. Es decir, el hobby entrará, o es considerado que entrará a un nuevo desarrollo, que hará una diferencia entre antes del hobby y después del hobby. Esto se considera así, pues implica un cambio fuerte en la forma en que hemos venido realizando este querido hobby. Tenemos acceso a datos de parámetros químicos precisos y amplios, los cuales nos permiten conocer la condición de los elementos mayores, los elementos menores, la presencia de tóxicos o contaminantes y el nivel de estos que pueden impactar en la aparición de necrosis o la muerte de algunos peces si no se tienen corales, la muerte de algunos peces por la presencia de tóxicos o contaminantes, pero también nos permite conocer el nivel de nutrientes que tenemos a mayor precisión en nuestros acuarios. Es decir, tenemos un acceso a mayor y mejor información que impacta en las condiciones químicas de nuestros acuarios y por tanto una mejor calidad de datos para tomar decisiones, correcciones o mantener buenas prácticas o por lo contrario, mejorar esas buenas prácticas. La técnica de análisis de agua del ICP es una abreviatura del inglés para referirse al acoplamiento inductivo del plasma. Consiste en un análisis simultáneo de muchos elementos a niveles tan bajos que solo son medibles, ya no en partes por millón como podríamos hacerlo en nuestros test que compramos en los acuarios para medir la alcalinidad, por ejemplo, sino también nos permiten hacer revisiones de parámetros a niveles de partes por billón. Como señalamos, este análisis también mide tanto elementos macro como trazas. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, Seabaco, bueno, en el caso de los que estamos un poco más viejos, pues nos acordaremos, algunos de ustedes mucho más jóvenes, más bien lo estarán practicando en estos momentos, que en las clases de laboratorio de ciencias o de química en el colegio, cuando a veces usábamos un mechero o un Bunsen para quemar alguna muestra y apreciábamos y anotábamos en el cuaderno cómo cambiaba el color de la llama. Según el cambio en el color de la llama, podríamos deducir por este color que tomaba la llama los componentes que tenía la muestra que quemaba. El caso que más recuerdo, por ejemplo, era cuando quemábamos la sal de cocinar y esta cogía un color amarillo anaranjado, lo cual nos decía que había una alta presencia del sodio. Siguiendo esa idea o algo similar, pero obviamente a nivel más profesional y tecnológico, es lo que hace el ICP con nuestras muestras de agua que mandamos a los laboratorios que hacen este tipo de análisis, ya que la muestra de agua se quema a altísimas temperaturas, más de 10.000 grados, por medio del plasma de argón, de forma que todo lo que hay en el agua queda quemado y reducido a átomos, y de ahí se extraen las cantidades presentes de los diferentes elementos que se encuentran en la muestra de agua que enviamos de nuestros acuarios. Realizado el examen por parte de estas empresas, el acuarista normalmente dentro del servicio que dan estas empresas va a recibir una notificación por medio de correo electrónico diciéndole que ya el análisis del agua de su acuario se encuentra disponible. Adicionalmente, uno tiene acceso a una cuenta personal que previamente uno ya ha abierto con cualquiera de estas empresas, Triton, ATI, Marine Lab o ICP Análisis. Conforme vamos realizando más exámenes, por lo menos en el caso personal, mi idea es realizar uno trimestral o cuatrimestral. Voy a ir formando un registro histórico que me va a permitir observar no solo la evolución de la química del agua, sino aquellos ajustes que vengo realizando al acuario, si tienen efectos positivos o negativos, ya que, como está claro, muchos de los análisis no están disponibles a través de los tests que podemos adquirir en nuestros acuarios, en nuestras tiendas de acuario, y aquellos que sí podemos adquirir pues tienen un margen de error, lo cual este tipo de análisis de ICP también nos permite más o menos conocer cuál es la desviación que tienen estos test comerciales que adquirimos en las tiendas de acuario.
Lo ideal también es llevar una bitácora personal donde vamos anotando los diferentes eventos, sucesos buenos y malos que se realizan en el acuario por medio de nosotros o que suceden por la propia vida de los organismos que hay en el acuario, que introducimos nuevos productos, que variamos dosificaciones de algún aditamento que le estamos agregando al acuario, etcétera. Y esto sin duda alguna nos va a proporcionar una invaluable información cuando lo vamos contrastando con el histórico y con cada análisis que vamos recibiendo. La presentación de los resultados por parte de estas empresas es una presentación muy amigable en el sentido de que es de fácil lectura, no se requiere mayor esfuerzo, ya que gráficamente podemos observar si los elementos que se están analizando se encuentran bajos o altos, y por medio de una escala en colores que va desde rojo intenso, va disminuyendo a anaranjado, a amarillo, a verde, y luego vuelve a subir a amarillo, a anaranjado y a rojo, nos dice que también o que tan en rango se encuentran los componentes. Entonces, si tenemos algún componente, por ejemplo, que se encuentra al lado izquierdo en color rojo, es que ese componente, por ejemplo el yodo, está en condiciones muy bajas en el acuario y que se requiere una toma de acción. Por el contrario, si se encontrara en el color rojo intenso al lado derecho de la gráfica, lo que nos muestra es que tenemos un exceso de presencia de yodo en el acuario, y lo cual puede tornarse peligroso. Lo que se encuentra en rangos del agua natural de mar normalmente se representa en color verde. En color amarillo, algo que merece atención, y ahí va subiendo a color anaranjado, donde hay que estar bajo observación en cuanto a ese parámetro y tomar acciones si así el proveedor que realiza el análisis no lo recomienda. Normalmente estos resultados son clasificados también en 4 categorías. La categoría de elementos menores, elementos mayores, elementos que son contaminantes y elementos que constituyen fuentes nutricionales como el fósforo, fosfato o nitrato. En el caso de la empresa ICP Análisis de origen estadounidense que comentaba, que recientemente está ofreciendo el servicio al acuarismo marino, ellos hacen un análisis de 33 elementos, mientras que la empresa Triton junto con la ATI, que son de origen alemán, realizan un análisis de 32 elementos. El caso de Marine Lab de Aquaforest, de origen polaco, analiza 36 elementos. Los elementos más comunes que se estudian son el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio, el estroncio, el bromo, el borón, el azufre, el litio, el berilio, el bario, el titanio, el vadanio, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc, el aluminio, el silicio, importante para el control de las diatomeas, el arsénico, el antimonio, el estaño, el cadmio, el selenio, el molibdeno, el mercurio, el fosfato, el fósforo, el plomo, el yodo, el tungsten, el cadmio, el lantano. En el caso de Marine Lab, que es la empresa por la que me incliné, escogí esta empresa porque además de realizar la medición de los anteriores elementos, también realiza un test por aparte para indicar la cantidad de salinidad que hay en el agua y la cantidad de alcalinidad presente en el agua. Adicionalmente, que es otra ventaja que le encuentro a la gente de Marine Lab, uno puede enviar una muestra de nuestros tanques de RODI a la cual se le aplica el mismo análisis, lo cual nos permite conocer en qué condiciones está la fuente del agua que usamos para preparar nuestras mezclas de sal, qué tan eficientes están siendo nuestros filtros RODI, si ya es tiempo de cambiarlos o no, y por tanto entender si los problemas se dan antes de
estar presentes en el agua del acuario o bien se dieron ya dentro del acuario. La aparición de, por ejemplo, concentraciones de aluminio en el acuario, si medimos el RODI y encontramos que ahí está la fuente de la presencia del aluminio, nos permitiría tomar acción a efectos de cambiar el filtro si es que ya está desgastado. Por el contrario, si en la fuente no hay presencia de aluminio, pues tendremos que observar qué es lo que ha sucedido dentro del acuario que hace que aparezca algún nivel de aluminio que no sea conveniente. Debo aclarar también para el caso de este análisis ICP que esta propiamente no mide la alcalinidad, ya que la alcalinidad es la suma de varios elementos como el bicarbonato, carbonato y borato, que no los distingue el análisis de ICP. Por eso es que la gente de Marine Lab realiza un segundo análisis, lo importante es que es de calidad de laboratorio, para indicarnos la presencia de la cantidad de alcalinidad presente. Análisis que no realiza la gente de Triton, DEATI ni ICP análisis en los Estados Unidos. Estos son algunos de los elementos que me hicieron optar por probar, tener esta primera experiencia con análisis de agua bajo la técnica del ICP. Como ven, por la cantidad de elementos que se analizan, tenemos una fuente, una muestra más bien amplia de diferentes elementos químicos que se analizan y que nos da una información muy valiosa a un costo que considero es accesible comparado con el valor de los corales que tenemos en nuestros acuarios o por el valor de los mismos fracs o colonias que a veces pagamos a la hora de adquirirlos, igual en el caso de nuestros peces. En mi caso, el día que tomé la muestra para enviar a Marine Lab, lo cuento como recomendación. Ese mismo día también realicé un test de todos los elementos que podía medir de acuerdo a los tests que he adquirido en las tiendas de acuario. Entonces realicé una medición del fosfato, del estroncio, del yodo, el potasio, el hierro, la alcalinidad, el calcio, el magnesio y el nitrato. Y anoté, bueno, y la salinidad por supuesto también. Y anoté los resultados, de forma tal que cuando me llegara el informe de Marine Lab pudiera cotejar cuántas partes por millón me marca el resultado del laboratorio versus lo que había yo anotado de mi test adquirido en la tienda de acuario, para tener una idea del margen de error o las desviaciones con la que he venido trabajando y qué tanta confiabilidad le podría dar a esa marca particular de test. Estos resultados sin duda alguna me van a permitir conocer si las dosis que estoy aplicando de ciertos elementos menores que utilizo para la coloración de mis corales, principalmente las acroporas. Yo uso productos de Fauna Marine para la coloración, para sacar los tonos azules, amarillos y rojos. Si las estoy aditando en niveles adecuados, de forma tal que cuando reciba el análisis del laboratorio veré si estoy aditando poco o si estoy aditando mucho, o por el contrario estoy aditando lo correcto que normalmente encontraríamos a niveles del agua natural de mar. Al tener el resultado me permitirá hacer los ajustes, ya sea aditar menos o aditar más. Actualmente me encuentro aditando todos los sábados 20 mililitros de cada uno de estos 3 productos de Fauna Marine. Esto, como les decía, me permite también, pagando un costo que rondaba los 18 a los 25 mil colones que les mencionaba que costaban estos test, pues tener la tranquilidad también adicional de no estar introduciendo elementos que puedan eventualmente acumularse y convertirse más bien en elementos que afecten el buen desarrollo de nuestros corales o generen estrés que termine derivando en una necrosis. Si tengo la presencia de algún metal pesado, precisamente poder tomar las correcciones del caso y prever algún daño futuro en el coral que tenga.
Voy de camino a la oficina de correos de Costa Rica para entregar la muestra que se está enviando a los laboratorios de Marine Lab, que es una división de Aquaforest, como les había comentado. En unas semanas tendré los resultados. Estaré haciendo una segunda parte de este video en la cual les voy a mostrar los resultados que nos entregue el laboratorio. También hoy he realizado unas muestras de fosfato, nitrato, calcio y otros elementos para compararlos cuando me lleguen los resultados, de forma que pueda ver cuánta desviación hay entre los tests que utilizo a diario con las muestras del laboratorio. Aterrizar en un campo grandísimo donde había ganado, no se veían calles cerca, y aterrizamos en ese lugar. Bueno, ya pasó un poco más de un mes y unos días, y recibí la notificación de Marine Lab de que ya estaban disponibles los resultados del análisis de tanto del agua de mi acuario que envié como de la muestra de RODI que también les hice llegar. En lo que corresponde a elementos menores, todo se encuentra dentro de los rangos normales. Algunos elementos a los cuales les debo de prestar atención, no necesariamente una atención inmediata. En el caso de elementos contaminantes, sí me indica que tengo que tener una atención y proceder con alguna corrección, porque tengo la presencia de aluminio 3 veces por encima del nivel recomendado. En los otros contaminantes no hay presencia del todo, están marcándolos en 0. En los elementos mayores o elementos macro me encuentro también dentro de parámetros sin especial atención a ninguno de ellos, y en la presencia de nutrientes como el fósforo y el fosfato ligeramente debo de prestar atención al fósforo, aunque el fosfato lo tengo dentro del rango que acostumbro manejar, que es de 0.04 partes por millón. La salinidad y la alcalinidad están de acuerdo a lo que me muestra en el caso de la salinidad del Apex, que es un promedio de 34, y en el caso de la alcalinidad de 8 DKH, que es también el promedio que acostumbro tener. Algunos elementos a los que debo de prestar atención sin que signifique tomar atención inmediata es una presencia baja del yodo. Tengo que aditar un poquito más de yodo para llevarlo a parámetros normales. Tengo que cuidar que el litio no me siga creciendo. Fuera de estos parámetros no tengo ningún señalamiento especial en el análisis, así que dentro de un par de meses, probablemente a mediados finales de septiembre, principios de octubre, estaré enviando la siguiente muestra para observar cómo han evolucionado estos primeros resultados que tengo y los ajustes que le estoy realizando al acuario, al agua del acuario, en los aditamentos que le estoy agregando. Espero que este video pues a algunas personas les sea de utilidad, por lo menos para mostrarles la existencia de estos análisis, y para aquellos que quieren llevar un mejor control de sus acuarios les sirva como una introducción y valoración a la posibilidad de realizar los mismos. Nos vemos próximamente.